Hola, buenos días a todas y todos. Vamos a grabar el tema 8 dedicado a la cinética química, o lo que es lo mismo, a cómo es la velocidad de las reacciones químicas. El contenido que vamos a ver es el que tenéis en esta diapositiva, consta de 7 apartados y la grabación la vamos a hacer por apartados para que podáis visualizar o escuchar aquel que os interese y, si no, pues uno detrás de otro, todo el tema. Empezamos siempre con los conceptos básicos de un tema, en este caso la cinética. Pues bien, ¿de qué va la cinética química? ¿Qué es la cinética química? Pues es la rama de la química que estudia la velocidad con la que transcurren las reacciones químicas. Es decir, nos va a decir con qué rapidez los reactivos se convierten en productos. Porque hasta ahora todo lo que hemos dado, por ejemplo en los temas de termodinámica, lo único que nos decía es si una reacción ocurría o no y en qué sentido, pero no nos informaba de con qué velocidad. Pues bien, ¿cómo son las reacciones en general? Son rápidas, son lentas. Esta rapidez o lentitud depende de algo. Las podemos acelerar, retardar. Bien, si es así, ¿cómo? Bueno, empecemos pues con lo que es la primera definición, velocidad de reacción. En general, la velocidad de reacción se define en química como la derivada de la concentración de una sustancia respecto del tiempo. Por lo tanto, sus unidades en el sistema internacional van a ser de concentración molar partido tiempo, que se da en segundos, es decir, molar por segundos a la menos 1. Esas van a ser sus unidades en el sistema internacional. Ahora bien, vamos a centrarnos en una reacción cualquiera como la que tenéis aquí. Dos reactivos A y B que dan dos productos C y D y sus coeficientes estequiométricos. ¿Cómo definiríamos la velocidad media de la reacción? Pues bien, la velocidad de la reacción se puede definir de 4 formas diferentes en este caso, es decir, tantas como sustancias aparecen en la reacción química. Si os fijáis, en todas ellas aparece la derivada de la concentración respecto del tiempo, bien de los productos C y D o bien de los reactivos A y B. Si nos fijamos, hay una serie de diferencias. Por ejemplo, los productos siempre tienen un signo positivo delante, o no tienen nada, que significa lo mismo, mientras que los reactivos tienen un signo negativo. ¿Por qué? Porque las derivadas, los incrementos en química siempre son situación final menos inicial. Los reactivos desaparecen, por lo tanto al final hay menos que al principio. Si hiciéramos la resta, la derivada de la concentración saldría negativa y la velocidad no puede ser negativa. Por eso le ponemos un signo menos delante. En cambio, los productos aparecen, es decir, al final hay más que al principio, luego cuando hagamos los incrementos o las restas, pues nos van a salir positivos y no necesitan que cambiemos el signo. Muy bien, y si os fijáis también hay otra diferencia entre todas ellas, es que cada una está dividida por su coeficiente estequiométrico, puesto que la velocidad de cada sustancia, por ejemplo, la velocidad del componente C sería esta simplemente, sería referida a un mol, deberemos dividir para hacerlas todas equivalentes por su coeficiente estequiométrico. ¿De acuerdo? Bien, y por último, recordar, por eso os he dicho lo del signo, que la velocidad siempre debe ser positiva. Bien, ¿de qué factores depende la velocidad de una reacción química? Pues depende de muchas cosas, pero vamos a ver los fundamentales. En principio, de la naturaleza de los reactivos. ¿Eso qué quiere decir? De cómo estén los reactivos, ¿vale? Entonces, siempre son más rápidas las reacciones en estado gaseoso o en estado de disolución que en estado sólido. ¿De acuerdo? Bien, la concentración de los reactivos, que la vamos a ver a continuación, aunque no siempre afecta, pero muchísimas veces sí que depende de la velocidad de esa concentración. De la temperatura, siempre depende de la temperatura, lo vamos a ver en el punto 6. Y también depende de la presencia de un catalizador, que veremos al final en el punto 7. Otras cosas de las que puede depender son las siguientes. Si está en disolución, de qué tipo de disolvente tengamos. Hay unos en los que las reacciones son más rápidas que en otros. Si estamos en fase gaseosa, va a depender de la presión total y por tanto del volumen del recipiente. Es decir, a menor volumen, mayor presión total, pues serán más rápidas. Y lo contrario. Y si son sólidos, depende de cómo esté su estado de agregación o sus granos o su forma de estar dividido. Es decir, si nosotros tenemos una sustancia sólida en un bloque,
va a ser más difícil que el disolvente le ataque o cualquier otro reactivo y por tanto va a ser más lenta, es decir, va a depender de del área superficial. Mientras que si el sólido lo machacamos y lo ponemos en forma de polvo, por ejemplo, pues aumenta el área superficial y es más fácil que el otro reactivo le ataque y por tanto la velocidad de la reacción será superior.